episodio más de Códigos de Alma con Susi y hoy estoy emocionada porque es la primera vez que tenemos una numeróloga. Un placer. Una mujer muy poderosa, Jessie Lozada, pero está como Jessie Internacional. Bienvenida, Jessie. Muchas gracias, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. No, gracias a ti por invitarnos, por aceptar la invitación más bien. Y por Mi energía invitó tu energía, ¿verdad? Y luego tú me invitaste al programa. Pues, ¿qué digo? Pero me alegra estar aquí. O sea, la energía que emanas a ellos de paz. Ay, gracias. Gracias. Me lo dicen mucho y lo agradezco. Sí. De mucha tranquilidad, de relajación. Sí, estamos bien. Sí. ¿Y quién es Jess? ¿Quién es Jess? Bueno, pues yo estoy aquí como numeróloga y facilitadora de conciencia. Soy una persona sumamente inquieta, curiosa. Me gusta saber, me gusta aprender, me gusta compartir conocimiento. Creo que una de las palabras que creo me describiría es que soy muy curiosa. Entonces me gusta mucho explorar. Soy muy exploradora. Me encanta la conciencia, me encanta el dinero, me encanta la transformación energética. Una de mis pasiones en la vida que descubrí es justo el transformar la energía. Y esto que dices es muy lindo porque yo no era consciente de lo que podía generar en las personas. Y pues bueno, como muchos, con muchos monstruos internos y muchas luchas, lo que menos me imaginé es que en algún momento yo podría llegar a ser una persona con esta energía, con esta frecuencia y además compartir eso. Entonces soy una persona que disfruta mucho la transformación constante y se volvió mi especialidad. Ay, qué padre. O sea, ayudar a las demás personas. De hecho, ni siquiera fue el objetivo nunca. No es que no me guste la gente y no es que no ame a la gente, pero siempre fui como un viajero solitario. Okay. Y siempre era lo que buscar lo que me transformara a mí, lo que me sanara a mí, lo que me expandiera a mí, lo que tuviera que ver mucho conmigo. No desde el ego artificial de yo, todo yo, sino de hoy sé que es esta conciencia de elegirme a mí primero puede crear un mundo exterior muy padre. Y la vida me fue llevando, la verdad es que desde muy chiquita, a ser contribución en la vida de otras personas. Y hoy me dedico a eso. A contribuir. Sí. Ay, qué bello. Qué bello. Pero, ¿qué te llevó a este punto? Porque, bien lo dijiste, fue un viaje. Ha sido un viaje. Hoy sé que empezó todo desde muy pequeña. Desde muy pequeña. O sea, mi evento canónico fue la muerte de mi papá hace casi 7 años. Ahí fue el empujón definitivo a convertirme en quien genuinamente vine a ser. Pero yo desde los 8 o 10 años, físicamente empecé a vivir como una transformación. Hoy sé de dónde viene, pero vaya, tras una situación con mis papás, nos mudamos de ciudad, viene como este tema de abandono de papá y mamá. Hoy sé que realmente pues nunca me abandonaron, pero desde este punto de vista yo empecé a subir mucho de peso. Y entonces, y ni siquiera tanto, hoy sé que ni siquiera tanto, pero empecé a tener como muchas etiquetas con respecto a mi cuerpo y a recibir mucha violencia y mucho abuso con respecto a cómo yo era, a cómo yo sonreía, a cómo yo hablaba, simplemente como yo era. Y eso me llevó a desarrollar un trastorno de alimentación. Wow. Y de ese trastorno de alimentación, nunca, o sea, siempre era para mí esto no está bien, soy muy curiosa, me cuestiono mucho y empecé a cuestionarme mucho. Empiezo a buscar terapias, sesiones, yoga, como muchas cosas así, pero como muy superficial. Okay. Luego conozco a mi esposo, que mi esposo ya había habitado un mundo energético muy interesante. Él se queda huérfano de padre a los 15 años. Okay. Y entonces tuvo un viaje de crecimiento espiritual mucho antes que yo. Lo conozco y me empieza como a involucrar a estos temas. Y para mí era como, se siente bien, está padre, pero eso está muy raro. Y empiezo a hacer mucho trabajo de crecimiento personal, empoderamiento femenino,
a crecer en los negocios, como mucho la parte material. Y pues toda la vida me tocó trabajar con personas y dar sesiones y dar clases y dar cursos y de lo que estaba en ese momento, siempre había algo. Ajá. Y cuando murió mi papá, empezó ¿quién soy? ¿Qué vengo a hacer? Ya te empezaste a cuestionar. Más desde el propósito de vida. Esta historia es bien interesante y la verdad me encanta contarla. Yo conocí la numerología el año anterior de que mi papá muriera. Okay. Y un día empecé a recibir la pregunta de, ¿qué pasaría si mi papá se muere? ¿Cómo me sentiría si mi papá se muere? ¿Qué pasaría con mi mamá si mi papá se muere? Y si mi papá se muere, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar? Yo decía, ¿de dónde vienen estas preguntas? Hoy sé que eran mis guías que me fueron preparando. Aprendo numerología, voy con mi familia, los pongo a hacer números a todos. Okay. Y se hace una ceremonia sin nadie hacer nada de esto. Mi papá hace unos tambores y hicimos como algo muy bonito, muy ceremonial, muy, sin ninguna preparación, como algo muy ceremonial. Yo me di cuenta que mi papá se dio cuenta de todos los porqués de su vida. ¿Por qué los retos? ¿Por qué los abusos? ¿Por qué las pérdidas financieras? ¿Por qué se había encontrado con mi mamá? Los porqués de toda su vida los entendió en esa sesión familiar de numerología. Oye, qué padre. Pero, o sea, ¿todos al mismo tiempo? Todos, o sea, yo, mamá, aprendí esto, júntalos a todos. Y mi mamá, que es mi vocera universal con la familia, vengan que su hermana algo nos quiere compartir. Entonces llegaron sobrinos y cuñadas y algunos de mis hermanos y mi papá, o sea, fue un grupo bastante grande de familia. Qué padre. Y yo así de, no, si sumas y si restas y este es tu número de alma y este es tu propósito. Y yo, así, toda mi familia haciendo números. Entonces, yo pude conocer más a mi sobrino por los números. Entender a mi mamá, mi papá darse cuenta de por qué con mi mamá esa relación. Hizo la numerología de sus papás y entonces entendió, o sea, un montón de cosas. Y eso fue un 9 de enero y el 8 de febrero mi papá tiene un infarto. 21 días después mi papá fallece. Entonces hoy sé que mi papá, hay algo que se llama numerología del tiempo, empecé a ver ciclos de vida y entonces entendí que era el ciclo que él había elegido ya cerrar. O sea, que, bueno, no es padre que trascienda a un papá, pero, o sea, qué padre que él no se fue con esos porqués que tanto había cargado, yo creo. Sí, porque mi papá, un gran canalizador, un gran mago, un gran sanador que nunca supo que tenía ese don. Que esa era su misión y su propósito. Wow. Que siempre luchó con ser como demasiado humano, demasiado terrenal y mi papá sanaba con hierbas, mi papá daba clases de karate y a todos, ahorita que veíamos el oráculo de los animales de poder, que es un tema que me encanta, mi papá siempre le ponía a sus alumnos, tú eres una grulla y tú eres oso y tú eres, y yo sé, ¿por qué los nombra como animales? Hoy sé que mi papá podía ver los tótem de los alumnos. Uy, su guía. Les ponía su guía y entonces obviamente los alumnos, mi papá sin saber todo esto, porque nunca estudió nada de esto, a pesar de que estudió herbolaria y cosas, pero como, ¿sabes? Algunos temas, ¿no? Y él podía ver a los animales de poder y les ponía a sus animales de poder y los ayudaba a desarrollar las habilidades como el Kung Fu Panda de ese animal y y pues bueno, fue muy interesante. Cuando mi papá muere, cuando mi papá trasciende, empieza una búsqueda personal de, o sea, entonces, porque aparte él fallece y todos los fundamentos sobre los que yo había construido mi vida en los negocios, con el dinero, con las relaciones, sabes que amistades que tú dices van a estar ahí sosteniéndote y no, entonces empecé a replantearme muchas cosas, mi negocio crece mucho al año siguiente, ese año y el siguiente, y al siguiente se va picada, entonces pierdo todo lo que tenía. Y ahí fue como, muy bien, ahora, ¿quién soy y qué fregados voy a hacer? ¿Qué me en esta vida? El personaje que te ibas contando hasta ese momento dijo, vaya. Sí, tal cual. Ese personaje murió con mi papá, pero yo no me había dado cuenta. Entonces, conozco por un amigo a un amigo que hace ceremonias de cacao, círculos de mujeres, que conoce un maestro de registros akáshicos, que tiene una maestra de tarot, y entonces empiezo a caminar ese camino de autosanación
Y me acuerdo que en un círculo de mujeres, en un retiro al que fui, lo que más me inquietaba era que me preguntaran, ¿quién es Jessie? ¿A qué se dedica? ¿Tú qué haces? ¿De dónde vienes? Y era como, ya no soy maestra de artes marciales, ya no soy fisioterapeuta, que es la carrera que estudié, ya no soy networker, ya no me identifico con todas esas etiquetas. Y entonces, ¿y ahora qué les digo que soy? Y se me ocurrió decir, pues soy Jessie, soy numeróloga. Te salió la misión solita. Sí, porque ya había estudiado numerología, ya me había echado 5 niveles de numerología, ya me domina, o sea, era lo único que no había expresado verbalmente en alto, que estaba ahí, ¿no? Que todavía no conocía, aunque ya lo había estudiado, todavía no sabía lo que era eso. Entonces fue de, yo soy Jessie, soy numeróloga. Y fue como de, cuéntame mis números, soy de tal fecha. Y yo, bueno. Y en ese retiro alguien me dijo, ¿y cuánto cobras? Y yo, ¿cuánto cobro? ¿Por qué? Pues, quiero una sesión, ¿de qué? De numerología. Ajá, ¿se cobra por esto? Y fue así como, pues, le dije una cantidad, desde mi punto de vista alto, para que no lo quisiera. Entonces yo, no, pues cuesta tanto. Y yo, sí, lo quiero, mañana te deposito. Yo, ok. Y entonces de ahí ella empezó a recomendarme, empecé a ir a círculos de mujeres y hola, soy Jessie, soy numeróloga. Y se empezó a hacer la expansión de esto. O sea, llegaste a tu misión. Totalmente. Sí, más todavía no la tenía como clara o identificada, porque yo pensaba que para mí mi misión era, vengo a acompañarte a descubrir tu magia y a liberar tu poder. Y entonces te voy a bajar el mapa, el manual de instrucciones de quién eres, lo que vienes a vivir, lo que vienes a hacer. Voy a bajar el mapa y te lo voy a dar. Listo, con eso tú, dale. No, hombre, mi propósito de vida hoy sé que para mí es no solamente acompañarte a descubrir tu magia, ni acompañarte a liberar tu poder, sino a encarnar tu propósito y a formarte, o sea, a caminar contigo y darte las herramientas como mentor y maestro para que tú encarnes tu propósito, tu verdadero y genuino propósito. Wow. Es una misión muy, muy, muy bella y poderosa. Sí. Entonces, eso es un poco de lo que decía así. Qué bello. Una mujer poderosa, valiente. Gracias. Yes. ¿Y qué tanto los números influyen en nuestra vida? Totalmente. De hecho, en este camino de que empezaron a llegar un montón de herramientas, yo entré en una crisis existencial porque es como, ya había encontrado la identidad de numeróloga y ahora el registro akáshico y ahora el tarot y ahora las herramientas de Access y ahora el transgeneracional y ahora las constelaciones. Es porque te digo que yo soy muy curiosa y me encanta aprender. Y entonces entré en una crisis en el que ya no solo soy numeróloga, sino hago todo esto y cómo empalmar eso y cómo, bueno, al final la que ha sido constante es la numerología como parte de la numerología en el registro, la numerología en el tarot, la numerología en la conciencia, la numerología en todos lados, porque la numerología es la forma lógica de entender nuestro mundo espiritual. Todos son números. Los números o la numerología es uno de los 4 lenguajes de Dios. Dios nos habla a través de números, a través de colores, a través de sonidos y a través de geometría sagrada. Entonces, pero al final de cuentas, en el sonido son frecuencias, números. Los colores son frecuencias, números. ¿Cuál falta? La geometría sagrada son números. Entonces, sí, la numerología influye en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, porque nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento tienen el programa original con el que fuimos diseñados. Ay, ya le di el micrófono. Tienen el programa original con el que fuimos diseñados. Nosotros tenemos un programa, así como una botella de agua tiene un código de barras y esa botella está destinada para ir a esa tienda, en vez de esa tienda, nosotros tenemos un diseño original, un programa original. Y la forma más clara de conocer tu programa original es a través de los números. Oye, a mí hay un número que me persigue. Ajá. Yo nací un día 7. Mi hija nace un día 7. Ok.
Pero mi abuelita, mamá de mi mamá, muere un día 7. Ok. Y casualmente, cosas que yo hago deben de tener un 7. Ujú. No sé por qué, pero ese es el número que me ha seguido siempre. El 7 es el número de la conciencia, de la sabiduría, de la inteligencia, pero también es el número de la mediumnidad y los canalizadores. Me río porque tengo una historia. Acabamos de platicar de eso. Sí, el número 7 tiene que ver con todo eso, pero también incluso tiene que ver con quienes vienen a ser maestros de conciencia o maestros de la conciencia. Entonces, es el número es uno de los números principales de quienes canalizan. Son, de pronto los lectores de mente. Me pasa. Exacto. Entonces, el siempre saber lo que va a decir la otra persona tiene mucho que ver con la energía 7. Es el número de los escritores. Los escritores son grandes canalizadoras. Generalmente alguien que trae o propósito de vida 7, o número de conciencia 7, o número de alma 7, son personas que vienen a dejar conocimiento escrito que seguramente no existía antes de que ellos llegaran a la Tierra. Nunca me habían dicho eso. Sí. Entonces, seguro por eso, y si tú tienes el 7 y la abuelita el 7 y la hija el 7 y por todos lados hay 7, es porque justamente vienes de un clan de aquellas personas que tienen la habilidad, son unos de los primeros que tienen habilidades psíquicas de clarividencia. Hay otros números que también incluyen estas habilidades, pero el 7 es muy claro de que no hay más. Por ejemplo, es que hay muchos tipos de claris, ¿no? Sí. Entonces, los que tienen 7, la clarividencia es clara y tiene que ver con la visión, con el tercer ojo. Con el tercer ojo. Entonces, ustedes lo ven, genuinamente lo ven, por eso es el número de los mediums. Ay, bueno, ya iré a platicar contigo, yo creo. Para el 2026, ¿qué esperamos? Depende mucho de varios factores. ¿Qué factores? De manera colectiva, y eso es algo que a mí me gusta de mi numerología, porque yo canalicé mi numerología, o sea, en base a todos los principios de la numerología, mi numerología tiene cosas muy especiales. Okay. Entonces, una de ellas, ¿por qué digo esto? Y no lo digo desde la soberbia, sino desde el reconocimiento de lo que es. No es lo mismo saber lo que viene en el año 10, porque el próximo año es año 10. No solo es la energía del 1. En numerología se reduce a una cifra siempre los números, del 1 al 9, menos los maestros. En el caso del 10, si tú sumas 2 más 2 más 6, es 10. El 0 que acompaña siempre a un número lo que hace es expandir lo que ese número es. Entonces, el 2026 es ideal leerlo como número cuántico 10. Okay. Eso significa que este reseteo energético que hemos vivido en 2025, en el 2010 hay mucho nacimiento, muchas cosas nuevas, muchos ir por todo lo nuevo, pero de manera masiva. ¿Y por qué te digo que depende cómo nos va a ir? Porque aunque colectivamente todos los que nos regimos por este calendario gregoriano estamos en año 10, personalmente cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ciclicidad. Por ejemplo, yo ahorita no estoy en año 9, yo estoy en año 11. ¿Cómo lo sacamos? El año personal se suma el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el número que estamos viviendo. Okay. Entonces, en este caso, que ya vamos a entrar al 2026, es día de nacimiento más mes de nacimiento más el número 10. Y ese te da tu 11. Y eso te da, no, bueno, yo lo hice con el 9. Sí. Yo lo hice con el 2025. Pero sí, haciendo la suma de mi día de nacimiento, mi mes de nacimiento y el año 9, que es el que estamos viviendo en 2025, me da una frecuencia 11 en mi número personal. ¿Y qué es el maestro? Es un año maestro y es uno de los años maestros. Sobre todo se lee el 11, el 22 y el 33. Y el año maestro 11 es la alineación a tu propósito de vida original, como la elevación de tu propósito de vida. Pero también es un año, la energía 11 tiene que ver con la dualidad, con el duelo.
muchas pérdidas, no necesariamente muertes, pero muchas pérdidas en vínculos y relaciones. Entonces ha sido como una depuración de personas que yo decía, son mis amigos de toda la vida, las personas más leales, no, sí, compis. Y ha habido una depuración muy importante de donde salen las verdades de quiénes y por qué esas personas están formando parte de tu vida. Y por otro lado, es que lleguen personas o que incluso observes o veas personas a las que no les habías puesto atención, que estaban ahí listas a hacer la lealtad, la amistad, la sociedad, el vínculo bonito que tú creías que estaba acá. Dos personas se van, personas que llegan en un año 11. Ay. Y colectivamente, insisto, ya para 2026, que entramos a año 10, el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el número 10 te da el año que tú vas a estar viviendo. Y dependiendo de eso, es como te va a ir en el 2026. Por ejemplo, a los que en esa cifra, en ese número les sale el 1, ¿no? O sea, sumas y te da 10, lo reduces a 1. Entonces, a los que tienen año 1, como es un binomio energético, colectivo 1, personal 1, entonces es avanzar, pero como meter turbo, como en la película de Rápido y Furioso. Ajá. No, es como avanzas, vas avanzando y de pronto le tienes que meter turbo porque es el avance constante, es atreverse a dar ese paso que no se han permitido dar. Vencer miedo. Entonces, si tú avanzas, lo más seguro es que vas a crear la realidad que tú quieres. Los que tienen año 2, los que van a entrar al año 2, se aceleran los procesos en las relaciones. Entonces, si no se decide en casarse, se van a casar. Si no es como, se van a acelerar los encuentros de almas gemelas a los que tienen 2. El número personal. El número personal de año. Ajá, el año personal 2. Los que tengan año personal 3, el trabajo principal es todo lo que tenga que ver con coherencia y congruencia. Habitar tu verdadero ser. Empezar a vivir desde tu verdad. Todas las personas que empiecen a vivir auténticamente de su verdad van a poder crear todo lo que quieran lograr. Porque entonces básicamente es dejar de complacer a los demás e ir por tus verdaderos deseos. Y es un año muy creativo, pero como es expansivo, es como lo que se te ocurra, las ideas que tengas en un año 3 van a ser espectaculares hacia el año 5 o el año 8. Órale, o sea, es como la siembra. Es un poco como la siembra. Luego, el año 4, ese sí, es totalmente sembrar semilla, porque incluso en el año 3, a lo mejor ni siquiera ejecutas esa idea, solo vino una idea genial, fantástica de, a mí se me hace que voy a hacer X cosa, se me ocurre y a lo mejor lo anotas, de hecho, anótalo, y quizá no lo hagas, ni siquiera hagas intentos por que eso se materialice. Sí. Eso viene hasta el año 5 o hasta el año 8, esa idea genial. Pero el año 4 sí tiene que ver con la siembra. El año 4 sí tiene que ver con la semilla que vas a sembrar. Con el trabajo, con la dedicación, con tus cimientos, con tus finanzas. Es un año de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero como viene con binomio 10, entonces es todo lo que trabajes se te puede materializar muy rápido. Uy, qué padre. Y es poner mucha atención en las disciplinas físicas, en el cuerpo, en la salud. Es como ese cambio en tu materia que quieras hacer puede suceder en el siguiente año para quienes tienen año 4. También en lo económico. Principalmente en lo económico. Uy. Principalmente, generalmente un año 4 personal es mucho trabajo físico en la materia, en el dinero, pero es trabajo como ir cuesta arriba, como que cueste mucho trabajo incluso. Y como tenemos el binomio de salto cuántico del año 10, es sí trabaja, sí esfuérzate, sí enfócate y ten certeza de que vas a avanzar muy rápido en todo lo material, a diferencia de un año 4 cualquiera. Okay. Ajá, todo se acelera más. Generalmente quienes viven año 4 les cuesta ver tangible los resultados de su esfuerzo hasta el año 8, o sea, hasta avanzar hacia el año 8. Entonces puede ser muy pesado. Pero con este binomio de el año 10,
pueden verse resultados muy importantes en la construcción de éxitos financieros, éxitos profesionales, todo lo que tiene que ver con el éxito. Uy, vamos. Sí. El 5. El 5. Ese me interesa. El 5, donde hay año 5, este binomio 1-5, como el 1 es avance y el 5 es cambio, es, te decía hace rato, sí o sí, el cambio que has estado teniendo que hacer o que has postergado hacer, va a suceder. Esa relación que termina, ese trabajo del que te cambias, ese viaje que no habías hecho, esa mudanza de casa, ese cambio de paradigmas. Te decía hace rato, mi papá muere cuando yo estoy en un año 5 personal. Entonces representó el cambio, o sea, era o había cambio o había cambio. O sea, no era, ni siquiera era, te quedas igual. Era, el año 5 es, o hay cambio, o hay cambio. No hay opción. O flojita cooperando. Exacto. O a muerte, sangre y destrucción. Exacto. Así. Esa es la descripción perfecta de un año 5. Flojita cooperando. Totalmente. Y listo. Y el año 6, el binomio 6-10 o 6-1, tiene que ver con la sanación emocional. Entonces, quienes entran a año 6 van a ser personas que van a tener que ir a esas sesiones o a esas clases o a esos cursos o a esos retiros o a esos eventos donde arranquen de raíz todo lo que tenga que ver con drama, con sufrimiento, con conflicto, con carencia, con heridas de la infancia. Es ya. O sea, ya ve lo que no has visto, muévelo, suéltalo y es como, sigue explorándolo si quieres, pero da igual si todo eso está ahí, sigue avanzando. Es un año para maternarte como nunca habías sido maternado, cuidar de ti como nunca nadie ha cuidado, ver por ti como nunca nadie ha visto por ti, es hacerte cargo de ti, especialmente en tu mundo emocional. Ah, qué bonito año. Sí. ¿Y el año 7? El año 7 tiene que ver con la conciencia. Entonces, es aprender puede ser, es de lo que sea que hagas, especializarte, llevar lo que haces a un espacio de más especialización. Aprender algo nuevo o, no sé, tengo amigas que en su año 7 se metieron a estudiar una maestría. Yo en mi año 7 me certifiqué como facilitadora de Access Consciousness. Entonces es ese conocimiento especializado que va a elevar tu valor en lo que haces y en lo que sabes. Un año 7 es para eso, pero también es un año de mucha introspección, de mucha conciencia, de mucho dejar de ir hacia afuera e ir hacia ti. ¿Qué me falta a mí? Pero no desde la carencia, sino más bien cuánto más puedo ser yo quien ya soy, cuánto más puedo saber de mí, cuánto más puedo descubrir de mí. Y es hacer una introspección muy profunda para seguir quitando, sobre todo, creencias limitantes, síndrome del impostor, todo eso que está acá adentro que es mentira y que no te deja avanzar. Entonces es un trabajo interno, ya no tanto emocional, sino más bien mental. Wow, es un año complicado. Es un año complicado. En lo personal, el año 6 fue más complicado que el 7. Sí. Ah, bueno, sí, pues es que trabajas más. Duelo, dolor, o sea, darte cuenta que ver a esos personajes que han cuidado de ti de manera honesta, eso puede ser muy retador, ¿no? Sí. Y no desde el juicio ni nada, sino de, mira, también son humanos y está todo esto que no sabía que estaba, que además me afecta a mí, o me influye a mí. Entonces sí, pero sí, años 6 y 7. También depende mucho si es retador o se vuelve retador cuando te resistes a lo que corresponde hacer. Es como, por ejemplo, si tú estás en la secundaria y quieres meterte a clases de tercero sin pasarlas de primero, pues va a ser complicado. Pues no vas a entender. Exactamente. Entonces, si tú vives los ciclos como corresponden, puedes ir avanzando sin tanta resistencia y sin tanta carencia de conocimiento de ti. La no resistencia es el secreto. Flojitos, cooperen. Sí.
Como el agua, déjense llevar. Sí. Y el año 8 es resultado del año 4. Okay. Para que tú sepas cómo te va a ir en tu año 8, primero necesitas saber qué sembraste en tu año 4. Si tu siembra fue buena, si sembraste bienestar, si sembraste ahorro, si sembraste estar en un trabajo que te guste, si sembraste ser ordenado, disciplinado, a Dios le encanta el orden. Entonces, mientras más ordenados somos, más bendecidos somos. Entonces, si fuiste ordenado con tus finanzas, si fuiste ordenado con tus relaciones, si fuiste ordenado con tu alimentación, con tu cuidado personal, un año 8 va a ser muy abundante, porque es el florecimiento o es la cosecha de todo lo que sembraste en un año 4. Ay, qué padre. Entonces, para quienes entran a año 8, con este binomio 10 de salto cuántico, pueden dar el salto a la riqueza. Si has traído una buena siembra en lo material, incluso puedes generar riqueza. Vamos. Vamos por el año 8. Y luego, aparte del tema material, un año 8 también es para todo lo que represente vivir en tu poder personal. Si tu camino viene acompañado de procesos espirituales, se despierta la espiritualidad. Si hay dones que están dormidos, se despiertan los dones para contribuirte a vivir tu propósito en la tierra, tu propósito material, a tener más recursos para poder hacer más cosas, para poder elegir más cosas. Todo eso puede ser un año 8. Qué bello el año 8. Es muy potente. Vamos. Y así como el 6 es para trabajar con mamá, el 8 es para trabajar con papá. Claro, el dinero. Exacto. El saberse sostenido, el saberse respaldado, el poder personal tiene que ver con la relación con papá. A sanar con papá en el año 8. ¿El 9? El 9, quienes entran año 9, como es el binomio de yo estoy en cierre y el año está en inicios, para muchos puede ser muy caótico. O sea, puede ser un año retador. Yo de repente veo cosas en redes sociales, ¿no? En donde casi todos es de, ay, me acabo de enterar que yo estoy en año 9 pero el 1 y así, ¿sabes? Y es como, no. Sí, los números tienen vibración armónica y desarmónica, o positiva y negativa. Sí. Pero la cuestión es, ¿a dónde te alineas tú? Sí. Entonces, un binomio energético 9-1 implica que mientras más avanzando, más soltando. Vas soltando, vas avanzando, vas avanzando, vas soltando, vas soltando, vas avanzando. Es como el principal mensaje de quienes entren a año 9 es avanza sin culpa, avanza sin cargas, avanza sin anclaje, sin lealtades familiares, pues, y no invalidantes, pero sí a veces nos esclavizamos con las heridas o con las lealtades de, claro, es que como mi papá no tenía, como mi mamá no tenía, como mis abuelos no pudieron. Entonces, en vez de bajar información que nos sirva para avanzar, solemos bajar información para quedarnos ahí. Cargamos lo que no es nuestro. Exactamente. Entonces, pues sí, mi papá decía, chiflando y aplaudiendo, pero también decía caminando y miando para no hacer charco. Entonces, quienes entran en año 9 es caminando y miando para no hacer charco. O sea, avanzo y suelto, avanzo y suelto, avanzo, o suelto y avanzo, suelto y avanzo, suelto y avanzo. Entonces, no te aferres a nada. Para quienes lo van a vivir complicado es para quienes quieran aferrarse, quienes no quieran soltar, quienes quieran soltar pero hacer duelos eternos, y es como, no, listo, ya se fue y lo que sigue, no porque no te importe y no vivas el proceso, sino porque no te quedes ahí, caminando y meando para no hacer charco. Así decía todo el tiempo. Buenísima frase. Y ahora vienen los números más. Exacto, 11, 22 y 33. Si en la suma nos sale 11, 22 y 33, es otra historia. Los que tienen año 11 con binomio 1 o binomio 10, es lo mismo que dijimos del 2, que tiene que ver con los vínculos. Ajá. Y el encuentro de almas gemelas, relaciones y demás. Buena suerte, buena fortuna, que no dije. Quienes están en año 11, 1, por ejemplo, en mi caso, mi año 11, 9 fue el reconocimiento real de mi propósito de vida. Soltar el síndrome del impostor y reconocer que ya estoy lista y preparada.
Okay. Eso es el 9-11, pero el 9-1 es otra historia. Perdón, el 11-1. Los que están en año 11, con el binomio colectivo 1 o 10, es el salto cuántico a encarnar sus propósitos de vida. Y entonces, la energía de los números maestros tiene que ver muchas veces con que para que tú te conviertas en maestro, tienes que vivir las lecciones. Personas que se van, personas que trascienden, duelos, dualidad, pero que esa dualidad se convierta muy rápido en el aprendizaje para avanzar a al siguiente, es un upgrade de nivel, es un avance de nivel. Uh-huh. Si nos vamos a esta teoría y a esta idea que se comparte mucho de que la vida es un videojuego, bueno, pues como Mario Bros, cada que pasabas de nivel había nuevos personajes y muchos personajes desaparecían. Pues acá es lo mismo, un año 11, binomio 10, es ese salto cuántico a cambiar de nivel, especialmente en tu mundo espiritual. Ay, se me olvida en tu mundo espiritual. Quienes están en año 22 es lo mismo que el 11, lo mismo que el 4 y lo mismo que el 2. Porque el 11 dos veces es 22. Ajá. 2 y 2 son 4, año 4. Y bueno, cuando lo reduces a 11, pues viene la información del 2. Entonces, un año 22 es trabajar las relaciones, la materia, la espiritualidad y construyes a gran escala. Yo estuve en ese año. Sí, es correcto. Pero con binomio 9, sí, con que binomio es diferente. Entonces, este año 22 con binomio 9 es la destrucción de tus bases y tus cimientos, y es como cuestionarte si todo lo que has creído sobre lo que has construido tu vida es, y si no, es como echarle dinamita a un edificio. ¿Has visto cómo se derrumban así los edificios? Sí. Ajá. Entonces, es eso, pero además es haber soltado, pero así es como haberse quitado la piel de todas tus creencias en lo físico, en lo personal, en lo material, en lo espiritual, en todas las áreas, para hacer espacio para crear nuevas realidades. La diferencia con el binomio 22-1 es que en este caso es soltar todos esos fundamentos y limpiar, o sea, le echaste la bomba Molotov y a quitar todos los escombros. En un binomio 21-1 es algo similar, pero no hay tiempo para limpiar y quitar escombros. Es eso mismo que se derrumbó, ¿cómo lo hago cachitos para hacerlo, cemento para construir incluso con esas mismas, con eso mismo? Pero habiéndolo sobrecreado, ¿no? Habiendo creado otra cosa. Es que sí estuvo durísimo. Sí, es duro. Y es duro cuando no sabemos, cuando no conocemos, y más que nada porque intuitivamente sí sabemos. Pero es duro cuando nos resistimos. Si no hay resistencia, no hay sufrimiento. Dejar al lado el apego. Exacto. Creo que eso es lo que más nos hace sufrir el Exactamente. Apego. Y luego, el último que leemos, ya no leemos más porque ya las moquetizas se ponen muy buenas en otra vez. Pero si leyéramos el año 33, que mi esposo este año estuvo en año 33, la energía del año 33, pues su hermana se mueve de ciudad, ¿no? Hizo espacio en temas emocionales, en temas familiares. Hablo de su hermana porque pues es con la que más tiene como esta cercanía, creció con ella especialmente, o sea, tiene muchas lealtades con ella. Entonces, consciente o inconscientemente se rompieron esas lealtades y mi marido fue libre. No dejó de amar a su hermana, no deja de preocuparse por ella, no deja de importarle porque la quiere, pero ya dejó de ser, de estar atado a este vínculo, pues a esta lealtad, ¿no? También hubo un derrumbamiento porque el 33 es 3 veces 11, por lo tanto también va el 2, y entonces ha sido un año para
transformar su vida, sus emociones, su espiritualidad, su economía, ser el patrón de su hogar, o sea, habitar su hogar plenamente, ser el proveedor pleno, mi marido tiene una capacidad de florecer todo, tiene el toque de Midas, entonces para él este año ha sido el alinearse con sus habilidades del toque de Midas que viene a ser en el mundo. Entonces, dejar de vivir su vida incluso en pequeño o en contracción y abrirse a la abundancia que realmente es. Oral. Sí, pero eso requiere que haya muchas pérdidas, perdió mucho dinero este año, vivió mucho abuso financiero este año, tuvo mucho quiebre en temas financieros este año y empezó a tener responsabilidades en temas financieros que antes no había tenido. No porque no pudiera, sino porque tal vez ni siquiera sabía qué era lo que correspondía, ¿no? Y entonces acceder al siempre hay suficiente, siempre, y así como haz de cuenta que un año 33 es como cuando pones una semilla y la graban y luego ponen en cámara rápida como eso es un año 33, es acelerar ese florecimiento impresionantemente. Y más con ahora mi marido lo vivió con año 9. Entonces, pues le tocó trabajar mucho el duelo, el dolor, el apego, todo esto. Si es con año 1 es diferente. Como los otros años, maestros, no hay tiempo para ponerte, es como, te pones un curita y no es como, ay, mira la herida, ay, hay que coserla. No. Un curita, 3 grapas y vamos para adelante. Velo, reconócelo, vive el proceso, pero sigue avanzando hacia el florecimiento y la abundancia que te espera este año. No en balde son números maestros. Y nos tocó, yo 11, el 33, pero además en propósito de vida, yo tengo propósito de vida 33 y mi esposo tiene propósito de vida 11. ¿Cómo lo sacamos? Con la fecha completa. La suma del día. Día, mes y año, dígito por dígito. Ok. Uh-huh. Si sale, se llama suma teosófica, adición teosófica. Si sale en esa suma, dígito por dígito, el 2, el 4 o el 6, hay que hacer la fórmula diferente porque a veces ahí se esconden los números maestros. 2, 4, 6. Así que es el 11, 22 y 33. Entonces la suma se hace diferente como se hacían en la primaria. Ajá. ¿No? Que nunca sé cómo se llama esa suma. O sea, en vez de hacerla horizontal, la haces vertical. La haces vertical, vuelves a sumar, sumas dígito por dígito y ahí te aparecen o el mismo número, si es el mismo número, pues así corresponde, o te aparecen los números maestros. Ay. Entonces, cuando descubrimos que mi marido es número maestro 11 y yo soy número maestro 33, el viaje ha estado bien divertido. Por eso están juntos. Sí, de hecho. Maestrazos. De hecho, sí. Wow. Sí, ahora que este fin de semana tuve mi retiro espiritual de cerrar ciclos, cerrando ciclos, sanando heridas, fue muy interesante. O sea, siempre que hacemos algo así juntos, es alucinante ver cómo bailamos. Yo siempre les cuento que a mi esposo no le gusta bailar. O sea, físicamente, si vas a una fiesta, es como, no va a bailar. Ahí no se echa el cumbión. No. No, trae ahí un programa con las hermanas y todo, que él dijo, pues no bailo y no bailo. Friégome yo porque a mí me gusta bailar. Y entonces, ayer recibí la conciencia porque por muchos años para mí fue un conflicto que él no bailara. Yo como trompo chillador me paro y bailo sola, pero nunca deja de ser delicioso bailar con tu pareja. Y solo han habido como 2, 3 eventos muy especiales donde él me dice, ¿quieres bailar? Y yo, no hagas mucho, que no se note que estás muy emocionada, tú, serena, no se vaya a asustar, cálmate. Tranquila. Sí, mi amor, si quieres bailamos. Pero bueno, la cuestión es que yo hace mucho solté ese tema y ahora en este fin de semana que estuvimos en Bernal, en la cabaña, en el evento, yo me di cuenta lo mucho que bailamos con el universo y entre él y yo, porque yo hago una cosa y luego hago otra, pero entonces él hace esta, pero entonces él abre acá, pero yo, entonces todo el tiempo es, no sé, yo pongo una tortilla, él la voltea, yo preparo la licuadora, él la prende,
yo hago la comida, lava los trastes, o sea, como este tipo de dinámicas, pero es sin pedírnoslas, y ya en el tema del retiro, es como él siempre sabe lo que necesito, va y lo hace, y lo pone, y yo me voy moviendo, y él ya va creando el espacio para que yo me mueva. Es como ese vals delicioso. Es un vals delicioso. Y en gran medida es por estos números de propósito de vida. Qué grande misión. Sí. De ambos. Sí. Y aparte se complementan. Muchísimo. Bien. Muchísimo. Ha sido un viaje delicioso. Llevamos 22 años juntos casi. ¿Cómo? Sí. Espérense. Llevamos casi este año 26, cumplimos 22 años juntos. Número maestro ahí en tu Número maestro, sí. Qué padre, Jess. Sí, ha sido un viaje increíble. Entonces, sí, la numerología sí determina mucho de lo que pasa en tu vida. Y la numerología colectiva te da mucha información. Y si te alineas o te adaptas o integras esa información, tus años pueden ser muy especiales. O sea, van a pasar cosas padres. Pero si te haces un estudio numerológico y conoces tu ciclicidad, yo todos mis calendarios yo los hago con numerología. O sea, yo no me guío con hoy es 17 de diciembre, no, ¿qué energía tengo? Entonces, si esa energía va ad hoc, va de acuerdo, está la vibración que más expande mi mensaje, mis acciones, lo que sea, lo hago. Por eso estamos aquí. Exactamente. Y si no corresponde, por ejemplo, si yo tuviera en mi día personal una vibración 9, yo te hubiera dicho que sí podíamos hacerlo en otro momento. Porque la vibración 9 tiene que ver más con el descanso, tiene que ver más con la limpieza, con el hogar, como con otras cosas. No tanto con estar expuestos no. Pero, por ejemplo, este tipo de invitaciones que recibo mucho y soy muy bendecida por ello porque me encanta hablar de esto, casi siempre coincide con que es vibración 3. Con que es vibración 3 o es vibración 8 o incluso vibración 11. Es una vibración muy buena para hacer tus creaciones, comunicar tu mensaje. Estamos en 11, ¿no? 8, 17, es 8 más mes 3. Ajá. 11. Colectivo 11, sí. Qué padre. Y yo personal estoy en vibración 3. La expansión. Sí. Expansión y comunicación. Justo. Sí. Sí. Qué padre. Entonces, sí, es fascinante. Yo vengo trabajando con esto conscientemente con mis números, hace casi 8 años. Y hace más o menos 7 años, como 6 años, empecé a aplicar los números en mi día a día. Y mis lanzamientos, mis programas, mis clases, mis cursos, tanto los que tomo como los que doy, busco mucho cómo está la vibración y entonces sé cómo va a venir, cómo viene ese día, te alineas a eso y eso creas. Y tú puedes hacer ese estudio con nosotros. Con todos los que lo elijan. Sí. Vamos a poner tus redes sociales ahí en el primer comentario. Gracias. Y es un placer tenerte aquí, pero algo que quieras recomendarnos para terminar. Como viene un año de salto cuántico y es el inicio de un ciclo de 9 años, siempre queremos el cambio, siempre queremos que algo cambie, que algo sea nuevo, o sea, siempre generalmente buscamos mejorar en nuestra vida porque es a lo que venimos, a evolucionar. El mensaje que más estoy eligiendo compartir es esa nueva realidad que quieres en tu vida, solo la va a vivir alguien que no conoces todavía. Tienes que dejar de ser quien eres para encarnar una nueva realidad. No puedes ir allá siendo la misma persona. No va a funcionar y te vas a frustrar. Entonces, quien va a vivir ese sueño, ese viaje, esa experiencia, quien va a vivir eso, es alguien que todavía no conoces. Date la oportunidad de descubrirlo. Y la numerología es una forma increíble de descubrir esa nueva versión de ti. Vamos contigo, Jess. Sí, por favor, bienvenidos. Yo en lo personal voy a ir. Me encanta. Así que el mensaje es flojitos y cooperando. Principalmente. Y avanzando. ¿Cómo dijo mi papá? Caminando y meando.
El año 10 es caminando y viando, caminando y avanzando, o sea, avanzando. Ya saben. Caminando y meando, muévanse hacia adelante. Mi gordo tenía cada frase y la cosa es que uno los repite. Sí, pues es que se quedan grabadas, porque son muy buenos. Sí, muchas gracias por la invitación. Qué bonito encuentro. Gracias, Jess, gracias por aceptar. Y también le quiero dar las gracias al Hotel Four Points por permitirnos estar aquí hoy, por grabar la entrevista. Vengan a visitarlo ahí cuando puedan. Desayuno riquísimo. Delicioso. Gracias, Jess. Gracias, preciosa. Un placer. Igualmente. Un placer tenerte aquí. Y nos vemos en la próxima. Seguimos coincidiendo. Nos vemos. Bye.